Bueno, buenas noches para todos. Nos complace tenerlos aquí esta noche para conversar en este coloquio. Los saludamos desde la sede de la ANEL en Medellín y de la biblioteca de la NEL Medellín. Bienvenidos también nuestros invitados, expositores para esta noche. El coloquio que, que hemos invitado para hoy tiene un título que seguramente ustedes ya pudieron leerlo, revisarlo: Sexualidad, feminidad y virilidad en la época. Es el primer coloquio que realizamos este año desde la biblioteca, después de haber realizado algunos otros durante la pandemia y sobre el tema de la pandemia. El tema que nos ha convocado responde a la inquietud que se nos plantea en la época con relación a la sexualidad y a las maneras contemporáneas que tiene la expresión de la feminidad, de la virilidad, dos maneras de nombrar la diferencia sexual, pero nos inquieta mucho saber sobre cómo la sexualidad, no siendo algo del orden natural y por tanto esta diferencia sexual entre hombres y mujeres, de lo femenino y lo masculino, tampoco conlleva un asunto natural, y siendo así, poder tener algunas ideas sobre qué de la época ha transformado esta dimensión de la sexualidad, sus incidencias en los lazos sociales, en el campo político, incluso también el problema que hoy nos presenta preguntas como el de el transexualismo. Es por eso pues que invitamos a, a tres queridos colegas y amigos para esta noche. Ellos son Sandra Jaramillo, que es una querida amiga de la ANEL. Sandra es de Medellín, pero en este momento se encuentra en Argentina. Es doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Investiga sobre la historia intelectual latinoamericana, coordina el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, y sé que este tema le interesa, además de sus recorridos por los asuntos del feminismo también. Eh, Gerardo Arenas, psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, EOL, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bueno, seguramente conocido por muchos, por sus escritos, por ser autor y traductor de numerosos libros en el campo del psicoanálisis. Y Gustavo Zapata, eh, psicoanalista, miembro de la ANEL en Caracas y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, también autor de diversos escritos psicoanalíticos y un querido amigo de Medellín. A ellos pues les agradecemos a nombre de la sede de Medellín y de la biblioteca que hayan aceptado estar esta noche con nosotros. Les, eh, les comento cómo es la propuesta para que trabajemos y conversemos. Tendremos tres preguntas
preguntas que hemos diseñado en la Comisión de Biblioteca, que la conformamos Cecilia Restrepo, Juan Fernando Pérez y yo. 3 preguntas que les realizaremos a cada uno y nos darán respuesta a cada una de las 3 preguntas. Tenemos un tiempo en el que los expositores tendrán como entre 5 y 8 minutos para responder cada pregunta y luego de las respuestas de cada uno de ellos a las 3 preguntas, los invitaremos a conversar sobre lo que han planteado y tendremos pues entonces otro buen tiempo para ese rato de conversación. Bueno, es este pues como el inicio del coloquio. Bienvenidos y para empezar entonces les leeré las preguntas. Una primera pregunta que espero Sandra responda primero la pregunta, luego Gerardo y luego Gustavo. En ese orden, para iniciar, la pregunta es la siguiente. Los sujetos, las civilizaciones, las épocas y los pueblos han tenido y tienen diversas concepciones de la virilidad. En efecto, no es lo mismo ser hombre en la Grecia de Platón y Aristóteles, en la China moderna, en la Roma imperial, en la Polinesia, en la Europa medieval de los trovadores o en una sociedad capitalista del siglo XXI, lo que ya indica que naturalizarla, como a menudo tiende a hacerse, es un extravío importante. Ello no excluye que puedan reconocerse algunos rasgos esenciales de la misma. Las consecuencias de una u otra manera de concebirla son profundas en la estructuración de la subjetividad, en la organización social, en las formas del lazo social, en la vida económica y política y en otros campos. En el mundo contemporáneo, el concepto de virilidad se ha hecho confuso o esquemático, lo cual tiene implicaciones importantes en todos los órdenes de la vida, individual y colectiva. Se le reduce a menudo a ejercer de manera franca o indirecta una especie de dogmatismo fálico, expresado en un uso abusivo del poder que se tenga al alcance y de la agresividad, en una misoginia explícita o velada, lo que junto a una heterosexualidad formal y o simplemente conductual muestra más bien el declive de la virilidad misma. La virilidad no parece necesariamente ser equivalente a lo anterior. Entonces, la pregunta es, a su juicio, Sandra primero, ¿cómo se la podría concebir hoy? ¿Cuáles serían sus rasgos esenciales? Bueno, Sandra, bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias por la invitación. Ha sido un verano aquí en Argentina muy raro porque ha sido un verano acompañada y al mismo tiempo un poco mortificada por estas preguntas tan densas y tan interpeladoras que nos han ofrecido. Cae de suyo pues plantear
mi lugar de enunciación. Hablo desde una posición externa al psicoanálisis, desde un lugar de amiga, como planteaba Claudia, de alguien que ha bebido divulgativamente de un saber que considero fundamental para mi vida en términos intelectuales y personales, pero me es imposible, digamos, hablar desde los cánones conceptuales del psicoanálisis, y seguramente los compañeros de mesa suplirán esa perspectiva, y no me queda otra alternativa que hablar desde las transdisciplinariedades también que son necesarias hoy por hoy y posibles con respecto a estas preguntas. Con relación a esta primera que Claudia nos refresca, iniciar por una verdad de perogrullo, y es que ya hace algunas décadas está declarada la caída de la virilidad, la crisis de la virilidad, y yo creo que en los últimos años eso no ha hecho más que profundizarse. Hay un diagnóstico, digamos, profundo en relación a la motivación de a las causas de esa caída de la virilidad, pero básicamente hoy podemos, pues, digamos, constatar en nuestra cotidianidad que el rey está desnudo, que todos sabemos esa noticia de que el hombre como representante de la virilidad atraviesa por un momento histórico en términos muy cada vez más difundidos de una cierta mutilación, de una disputa, de una desatención, una acusación, una señalación, una vigilancia. Hay un se acusa a la virilidad permanente en el mundo contemporáneo, perdió su lugar de Sandra, dejamos de escucharte. Miguel, ¿podemos hacer algo? Me parece que se le tildó o se le bloqueó el computador de ella. Sí, en ese caso, si alguien tiene un teléfono, la pueden llamar y que hable a través de un teléfono con altavoz para que por lo menos podamos escucharla. Voy a comunicarme con ella para ver qué podemos hacer. no, se va a comunicar con el teléfono seguramente. Ella dijo que tenía el teléfono a mano para eso. Ok. Bueno, esperemos un minutico para que Listo. Sandra... Sandra volvió, ya. Perfecto. Decía que el hombre como representante de la virilidad y esos oropeles, digamos, esa posibilidad. Seguro. Volvió y se le bloqueó. En el mundo contemporáneo. Se ha difundido de manera bastante fuerte y yo creo que fuertemente problemática la vieja idea, que al menos desde los años 80 transitamos con ella, del hombre malo del feminismo. Algunas corrientes del feminismo lo rotulan demasiado rápido, y creo que ahí se puede ir empezando a plantear el problema de la virilidad como una transformación profunda de esta categoría, de esta función, que por un lado están interpeladas, como decía recién, esas funciones, digamos, más protagónicas que en otro momento pudieron ser definitorias de ella, y a su vez hay todo un proceso de recomposición de esa virilidad
y hay unas estrategias, digamos, de reacomodación de los géneros en una cancha que empieza como a plantearse y a demarcarse de otra manera. Dentro de eso, el problema, digamos, del feminismo militante, que tiene, por un lado, una cantidad de avances y cosas, creo que muy significativas y muy necesarias en la interpelación a esas formas tradicionales de la virilidad, y al mismo tiempo hay unos nudos con los que hoy por hoy se está encontrando ese feminismo militante, que tienen que ver justamente con ser contradictorio en el punto en el que esas virilidades, esas masculinidades que se intentan recrear, no consiguen a través de de algunas corrientes del feminismo, digamos, militante de orden más sexista, poder dialogar desde una subjetividad de la virilidad, sino que hay una recaída muy fuerte en el rótulo de ese macho malo del feminismo, que está hoy justamente siendo un problema, digamos, para el replanteamiento de ese hombre de mala manera llamado hombre débil, que es el hombre que empieza a relacionarse con el mundo de la feminidad de una manera cada vez, digamos, como más, una demanda cada vez más fuerte de ese ámbito, digamos, de la feminidad. Con relación a ese punto y a ese nudo que quiero plantear, porque me parece como importante ahondar en esto de la crisis de la virilidad, pero al mismo tiempo que ese juego entre hombre débil y mujer fuerte empieza a marcar también unos escenarios nuevos de opresión. Me parece bastante significativa una cita que quiero traer a colación justamente de Judith Butler, que dice: la resistencia no es el esfuerzo por asumir el control, sino por ganar y ejercer poder en un mundo donde el dominio no sea la meta. No, creo que ya se me pasaron los 5 minutos, entonces voy a dejar ahí y lo retomamos en la conversación. Gracias, Sandra. No, estuviste muy juiciosa con el tiempo. Quería, antes de darle la palabra a Gerardo, decir que justamente por no estar estrictamente inscrita en el campo del psicoanálisis como psicoanalista, ni con práctica como psicoanalista, pero sí próxima al psicoanálisis, nos interesaba tu presencia precisamente por estar moviéndote en otros campos, y desde allí también nosotros como psicoanalistas nutrirnos de tu mirada y tu perspectiva. Entonces, bueno, es también como el propósito del coloquio. Gracias, Sandra. Le doy la palabra entonces a Gerardo para que nos plantee su respuesta a esta pregunta, a la misma que les leí hace un momento. Bueno, empiezo por agradecer la invitación. Es un gusto para mí trabajar con ustedes, encontrarme con algunas caras conocidas, algunas de hace décadas realmente. Y voy directamente al punto de la pregunta. Cuando leí esa primera extensa pregunta, lo primero que se me ocurrió, me acordé, no me acuerdo dónde era, varios lugares, creo que Lacan decía esto de no preguntarías si no tuvieras ya una respuesta, ¿no? Y en este caso a mí me dio la impresión de que esta pregunta contenía no solo una, sino 6 líneas de respuesta,
¿sí? A la pregunta misma, ¿no? Entonces, me pareció interesante partir de allí, de la pregunta misma, de lo que contiene la pregunta misma, ¿no? Digamos, esas 6 líneas yo las puedo resumir, las tengo como subrayados, pero son, ya desde que se planteó la pregunta tal vez se lo olvidaron, así que las digo de vuelta. La primera es que la pregunta hace de la virilidad algo que puede ser aprendido mediante un concepto. Ya hay algo importante allí, ¿no? Después, que constata que ese concepto no nace de algo natural. Bien. Tercer punto, observa que ese concepto tampoco es un invariante cultural, o sea, depende de la cultura, de las épocas, ¿no? Supone además, cuarto punto, supone reconocibles en ella, en la virilidad, ciertos rasgos esenciales, ¿sí? Quinto punto, dice que ese concepto hoy se desdibuja, ¿no? Y el sexto punto afirma que la virilidad hoy declina, ¿no? Eso me parecen como 6 líneas de respuesta que ya están contenidas en la pregunta misma, ¿no? Digamos, creo yo que hay en estas palabras toda una doctrina sobre la virilidad de la cual tengo y creo que tenemos muchas cosas que aprender. Entonces, para animar el debate, no voy a hacer más que derivar de las 6 líneas de respuesta incluidas en la pregunta algunas consecuencias que creo yo que podrían permitirnos avanzar en la elucidación de la cosa, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿sí? Si la virilidad puede ser aprendida mediante un concepto, entonces deberíamos poder formar la clase viril. Y eso implica un desafío. O sea, si hay concepto, hay clase, ¿sí? Si hay concepto de virilidad, tendríamos que poder definir la clase viril, ¿sí? Y es realmente un desafío, porque formar una clase resulta algo mucho más difícil que armar un conjunto. Un conjunto no discrimina, está abierto a todo lo que quiera entrar, ¿sí? Es un pasen todos, tiene una especie de aire carnavalesco, ¿no? Es algo que Lacan señala, por ejemplo, con humor en un pasaje del Seminario 19. En un conjunto, un débil mental, por ejemplo, dice, puede juntarse con una gripe, un cajón, un pito catalán, un humo, un saludo de tu Catalina, una civilización y hasta una jarretera desparejada, ¿no? Todo puede entrar en un conjunto, ¿sí? No discrimina nada, cualquier cosa puede estar ahí. Basta con que cada elemento sea uno, la única condición, que cada elemento sea uno. La clase, en cambio, ya de por sí es mucho más selectiva. No tiene nada de carnavalesco. No cualquiera ingresa en ella. Es algo mucho más chic, ¿no? Para pertenecer a una clase hay que tener clase. Allí no vamos a codearnos con cualquiera. Una clase no es, como el conjunto, una aglomeración de hecho. Es una agrupación de derecho. Al reducto exclusivo de la clase no se ingresa sin habilitación. El problema entonces es cómo conseguirla, cómo conseguir esa habilitación. Si la virilidad puede captarse mediante un concepto, que es la primera línea de respuesta que encuentro en la pregunta, si la virilidad puede captarse mediante un concepto, algo deben tener los selectos miembros de la clase viril que les permite codearse de pleno derecho con otros miembros de la clase viril. Entonces la pregunta es, ¿qué deben poseer para ello? ¿Qué los distingue? ¿Sí? Este es el primer punto que creo que ya empieza a esbozar algo de una doctrina de la virilidad al plantear la existencia de la clase viril. Segundo punto. Si el concepto de virilidad no nace de algo natural, ¿no?, que era la otra cuestión que estaba presente en la pregunta, es porque constatamos que la contingencia anatómica de disponer de un organismo provisto de pene no garantiza a quien lo posee el ingreso automático en la clase viril.
Ya está, es toda otra doctrina sobre la virilidad lo que está presente allí. En caso contrario, no podríamos hablar, por ejemplo, de hembras viriles ni de machos no viriles, ¿sí? Entendiendo hembra y macho en el sentido biológico, anatómico del término, ¿no? Es decir, que la virilidad parece ser cierto atributo que suele acompañar a los machos y no a las hembras. Ahora bien, nada firme y claro podrá deducirse de una distribución como esta, salvo el hecho de que ese atributo, el de la virilidad, no está definido por la anatomía, ni puede ir a buscarse entre las coordenadas biológicas del organismo. El ticket de ingreso a la clase viril, como lo decía en la primera parte, ese ticket de ingreso no se encontrará dentro de la res extensa cartesiana, ¿sí? Lo cual no significa que entonces vaya a encontrarse con seguridad en la res cogitans, ¿no? Entonces paso al tercer punto. Pido disculpas con respecto al tiempo, pero como esta pregunta tenía tanta cosa, aquí me voy a extender más y en las otras preguntas, para responderlas me voy a extender mucho menos. Así que voy a cometer ya una pequeña infracción al protocolo planteado. Tercer punto. Si el concepto de virilidad tampoco es un invariante cultural, y la cultura es algo propio de los cuerpos hablantes, la pertenencia a la clase viril ha de ser un asunto de lenguaje. Es decir, que dependerá del modo en que los cuerpos hablantes relacionan las palabras y las cosas que en este caso son cuerpos, o sea, el cuerpo propio o el cuerpo ajeno, ¿no? Al reducto de la clase viril no se ingresa sin habilitación, dije, ¿sí? Pero parece el hecho de que esa habilitación, que no es de hecho sino de derecho, sea un asunto de lenguaje, ¿sí? Y eso implica que incluye además algo no universalizable. ¿Por qué? Porque aparte de lo universal, el lenguaje tiene siempre otras dos dimensiones. Una dimensión vacía, que es la del sujeto, y otra singular, que es lo propio de no más de uno, ¿no? Lo de uno solo. Entonces, si el ticket de ingreso a la clase viril dependiera únicamente de un concepto universal, o sea, si se pudiera armar la clase, ¿sí?, la virilidad sería un atributo natural, tal como, qué sé yo, la negatividad lo es del electrón o la irracionalidad lo es del número pi, ¿sí? Aparte de que puede haber personas negativas y irracionales, pero ese es otro asunto, ¿no? La tripartición, entonces, del lenguaje entre lo universal, lo singular y lo vacío, ¿sí?, y el hecho de que la clase contiene algo universalizable, tienen por corolario la existencia de dos formas de ingresar en esta clase. Dos formas de ingresar en la clase viril. Desde el lado del sujeto vacío y desde el lado del ser singular. Dicho en otras palabras, una consiste en ingresar haciéndonos representar en calidad de sujeto por los significantes amo que en cada momento una cultura dada define como las notas propias de la virilidad, y la otra es irrumpir en la clase mencionada sin ticket, es decir, en la forma de una singularidad que por su existencia misma la pone en tela de juicio porque la torna inconsistente a la clase misma, ¿no? Después, si quieren, podemos repasar algunas de estas cosas, ¿sí? Pero es un poquito de lógica para empezar. Punto 4. Si suponemos que en la virilidad son reconocibles ciertos rasgos esenciales, ¿no?, que era la parte principal de la pregunta, ¿no?, se debe a que aceptamos la primera posibilidad, es decir, que conjeturamos que aún sigue siendo posible hacerse representar por los significantes amo que brindan los tickets de acceso a la clase viril en un momento dado de cierta cultura, ¿sí? Todos los que ingresan en de esa manera pueden presentarnos su ticket y decirnos, vean, ¿sí?, cumplo con los requisitos, yo pertenezco. Si solo hubiera sujetos, es decir, súbditos de estos significantes amos, dentro de cada momento, de cada cultura, podría constatarse cierta homogeneidad de los habitantes de esa clase, ¿sí? Podríamos incluso llegar a creer que la pertenencia a la clase viril se define por medio de un concepto natural, entre comillas, por así decirlo, ya que no hay la menor incompatibilidad entre lo universal del concepto y el carácter vacío
del sujeto. Pero, como bien lo reconoció Hegel en su momento, la palabra misma introduce en la existencia la singularidad y esa dimensión del lenguaje no se lleva bien ni con el vacío ni con lo universal. Quinta línea de respuesta contenida en la pregunta. Si hoy en día el concepto de virilidad está desdibujándose en algunas culturas, subrayo esto porque no es así a escala mundial, evidentemente, ello solo puede deberse a que los portadores de ticket han perdido la mayoría absoluta dentro de la clase viril, en beneficio de los que irrumpen en calidades singulares, es decir, de aquellos que han ingresado en ella sin habilitación, o mejor dicho, aquellos que habitan la clase con una virilidad singular, inclasificable, sin par, única. Dicho de otro modo, junto a los viriles de derecho, prolifera una multitud creciente de viriles de hecho. La extensión de la clase, o sea, la colección de quienes efectivamente forman parte de ella, no es homologable a intención alguna, es decir, a aquello que solo se reúne a partir de quienes poseen el ticket, ¿no? Un atributo conceptual que sea el mismo. En resumidas cuentas, este notorio borramiento de las fronteras de lo viril, al menos en ciertas culturas, subrayo, parece deberse al hecho de que dentro del terreno de la virilidad, lo singular ha llegado a tener más peso que lo subjetivo. Sexta y última respuesta en la pregunta. ¿Sí? La maravillosa pregunta que ustedes plantearon contiene una última afirmación, que es la de un declive actual de la virilidad misma, ¿no? Que Sandra también mencionaba. ¿Sí? Y esta expresión, lo de la virilidad misma, me hizo parar la oreja, como se dice. Porque parece hacer de la virilidad una cosa que cae, que declina, la cosa misma leída con la matriz de la imagen de un falo pinchado que se desinfla, en una detumescencia agónica que sería el signo perfecto de su fálica decadencia. Ahora bien, aunque restringamos el alcance de este diagnóstico al occidente euroamericano, porque no es cierto fuera de esa región, no deja de despertar cierta sospecha de conservadurismo o de nostalgia en el estilo de hombres eran los de antes, o, como se lamenta el tango, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Con solo cambiar gomina por gel y morfina por éxtasis o por Viagra, qué sé yo, este viejo tango podría servir de requiem por la virilidad perdida. Por eso creo que podríamos tomar las cosas bajo otro ángulo, para el cual nos prepara lo que dije antes. Tal vez la condición posmoderna, esa que Lyotard caracterizó por la caída de los grandes relatos, pueda concebirse, empleando los matemas de Lacan, como la generalizada pérdida de peso libidinal que han sufrido, a golpes de capitalismo y de ciencia, los significantes amos que organizaban el mundo moderno. En particular, aquellos S1 que permitían a los sujetos hacerse merecedores del ticket de ingreso a la clase viril. No habría entonces una verdadera declinación de la virilidad, sino más bien la eclosión de las formas singulares, no estándar, de ser viriles. ¿Deberíamos deducir de esto que la forma de ser viriles hoy se rige por la lógica del no todo? Dejo abierta la pregunta. Muy bien. Bueno, Gerardo, mil gracias. Creo que además de la virilidad, tenemos ya un plus en este trabajo y es la manera de leer y la lógica aplicada a esa lectura que bueno, nos permite ir de la mano en tus elaboraciones de la virilidad pasada por la lógica. Bueno, le doy la palabra a Gustavo. Gustavo, bienvenido. Bien. Gracias, Claudia, y gracias a Gerardo por esa lectura rigurosa de la pregunta, de las respuestas en la pregunta, porque eso me da pie a comenzar por el final de mi respuesta. Yo había organizado algunas ideas alrededor de la pregunta, partiendo precisamente también de la pregunta por la pregunta. ¿Es que es posible
es posible hablar de aprender, como dice Gerardo, la virilidad como concepto, con un concepto. Y en esto último que plantea Gerardo, me da pie, me permite, me da el pie, se dice en música, me da el pie para decir lo que concluí en mi respuesta, que la virilidad hoy se puede caracterizar como desbrújulada. Y a partir de eso, lo que yo puedo decir, como dijo Sandra, ella habla desde su perspectiva de las ciencias sociales y de su trabajo con los feminismos. Yo hablo desde la práctica analítica, mi práctica y la práctica de otros. Y lo que uno observa, lo que uno ve es que hay una suerte de basculación entre dos formas de intentar de hacerse con el ticket de entrada a la virilidad, como dice Gerardo. Una forma que es característica de este tiempo, que puede caracterizarse con estos cuerpos esculpidos sutilmente, con estas formas cuidadas del cuerpo, de los modales, que se ofrecen como regalo, como presente, como objeto de adoración para la mujer, para el otro sexo, no para la mujer, para el otro sexo. Hay una basculación entre eso y la reivindicación de los hombres de antes. Me hizo recordar una canción de los 90 que se llamaba ¿Dónde están los vaqueros? ¿Dónde se han ido los vaqueros? Es decir, estos hombres que reivindican la rudeza, que reivindican esta masculinidad, que como decía Sandra, fue lo que sirvió de fundamento, de precipitación para algunos feminismos radicales para definir esto que llaman la masculinidad tóxica. En ambos casos lo que llama la atención es que estos hombres que reivindican de un modo, cada uno en su modo, un cierto dogmatismo fálico, blanden el ticket de entrada para la virilidad. Encontramos que hay un cierto grado de convicción de que eso es lo que es ser viril, eso es lo que es ser un hombre. Pero en el plano de lo propiamente práctico, en el plano de lo propiamente concreto, tanto unos como otros se encuentran en la misma dificultad de tener algo que hacer con el cuerpo del otro, con su propio cuerpo, más que medio hacer algo, como dice Lacan, medio tocarse, medio apretujarse, sin dar pie con bola en lo que se espera de un hombre en la sexualidad. Por eso decía que hay, por el mismo declive que
tiene ya más de 80, 90 años, el mismo declive de las grandes narrativas y del discurso del nombre del Padre, la virilidad se encuentra en ese punto que lo caracterizó muy bien Sandra y lo edificó muy bien Gerardo, en ese punto que yo me permito nombrar desbrujulamiento. Eso. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, creo que tenemos elementos para, después de pasar a las otras preguntas, vamos recogiendo elementos para conversar. Por ahora puedo decir algo y quisiera decir algo, y es la impresión que me va quedando de que feminidad y virilidad no estuviesen tan absolutamente disyuntas, sino que empiezo a escuchar algo como una conjunción o cruce de lo viril que se hace femenino o lo femenino que va ingresando en lo viril, como si ya no fuese posible una diferenciación tajante. Bueno, entonces pasaré a leerles la segunda pregunta. La diversidad actual en las normas y de forma especial aquellas que tienen que ver con la sexualidad, la feminidad y la virilidad, presenta una paradoja. Por un lado, da lugar a lo diverso y por otro, a su rechazo. Por ejemplo, en el equipo de feministas y activistas creado en Bogotá y que hoy tiene el nombre de Mujeres al Borde, se encuentra una forma de ver esa pluralidad que permite reconocer una arista del problema. Dicen en la página web de Mujeres al Borde, la cito: reivindicamos el derecho a no hacer parte de ningún centro, el derecho a vivir en los bordes, en las fronteras donde se dan todos los cruces que la cultura nos ha prohibido, el derecho a construir identidades múltiples, móviles, difusas, enredadas, el derecho a renunciar a las formas de vida impuesta. Hasta ahí la cita. Pues bien, hay allí un aire de otras formas de asumir la sexualidad, la feminidad y la virilidad que permite enriquecer al mundo con sus aportes, acogiendo lo diverso y dando un lugar a personas que tradicionalmente han sido excluidas. Sin embargo, hay otro efecto contrario, es el de la desregulación, el del sin lugar, que deja sin norte a algunos sujetos. A ello se agrega la segregación cuando las normas son asumidas por algunos para beneficio propio y sin incluir a otros, generando imposición, discriminación y en general desconcierto. Creación y caos son las dos vías que la diversidad de normas nos trae. La pregunta entonces es, ¿cómo se resolvería esta paradoja que lleva a algunos a regularse y a otros a lo contrario? Bueno, le daría la palabra primero a Gustavo, luego Sandra y luego Gerardo. Gustavo, te escuchamos. Bien, gracias Claudia. Bueno, así planteado el problema, pienso que es el resultado natural del estallido de las normas, en normas para cada uno, buscando incluir todos los modos de arreglárselas con la pulsión y sus desarreglos, pero no en el sentido de saber hacer ahí, con eso,
sino en el sentido de suprimir sus efectos y negar su incidencia en nombre de una verdad absoluta, la propia. Es la paradoja de los movimientos antisegregativos. Van generando verdades alternas con las que siempre hay alguien en desacuerdo y que se extraña de ese movimiento germinal hasta crear uno que le incluya. Y así hasta el absurdo. Cada manera de vivir y arreglárselas con la pulsión y sus desarreglos se cristaliza en una verdad para todos, hasta que hay al menos uno que no calza, que a su vez se convierte en el impulsor de otra verdad. El fuera de norma se convierte en el núcleo de la nueva norma, que a su vez producirá en algún punto otro fuera de norma. Y este estado de cosas deriva, a mi juicio, de la necesidad de velar, a como del lugar, lo que objeta la constitución de conjuntos cerrados sobre la verdad que les da consistencia. Esto es, lo femenino fuera de género. Esto. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, solo quiero subrayar un término que ya había aparecido y es el de género, que también pues está como dentro del interés que tenemos en este coloquio. Bien, Sandra, te doy la palabra. Esta pregunta Ahí está el es sonido. una pregunta que lo primero que me hacía pensar es que no me cerraba, digamos, la idea de que fuese necesariamente una relación paradojal entre el caos y la creación. Puede haber una relación paradojal, pero no es justamente lo que creo que tendría que subrayarse. Desde cierta perspectiva, creo que es bastante posible plantearse que habitamos una época caótica, que había un ordenamiento validado socialmente, puede ser que no universalmente, como decía Gerardo, pero hay una hegemonización de esa interpelación a ese ordenamiento del que veníamos por la vía de unos géneros y una diferenciación sexogenérica bastante determinada y bastante clara. Eso está, yo creo que en una interpelación, puede ser que no universal, porque puede haber un montón de escollos en los que creo que no nos daría el debate para meternos, pero sí cada vez más hegemónico. Ese ordenamiento, yo creo que hoy está como muy claro que es un ordenamiento insostenible. Ha sido un ordenamiento generador de una dominación y de un sufrimiento y de unas subalternidades que no soportan más estar en ese lugar de una otredad oprimida. En esa medida habitamos un momento caótico y un momento caótico al que nada garantiza. De hecho, pareciera haber como muchos elementos que nos arrojan al escepticismo, que nada garantiza que ese caos traiga consigo un proceso demasiado creativo, y efectivamente están todos esos riesgos que Gustavo justamente empezaba a mencionar con las sectas o la absurdidad de la verdad en el mero caso individual. No obstante, yo creo que sería mucho más importante abrirse a un momento de pausa frente a muchas herramientas teóricas muy fuertes que nos vienen acompañando y tratar de hacer una escucha un poco más persistente a ese sujeto que está hablando,
a ese sujeto que está gritando, a ese sujeto que se está expresando de muchas maneras que justamente no necesariamente son las maneras que parecieran más racionales, ni más teóricas, ni más lógicas. Creo que además es un fenómeno caótico, lo digo muy entre comillas, propio de un proceso mucho más amplio que pone de suyo la recepción de toda la crítica al estructuralismo que se fue profundizando con los años después de ese famoso mayo del 68. No es, digamos, nada casual que Laurent, cuando le respondía apreciado, justamente trajera ese como un momento de quiebre. Y justamente hay un régimen de historicidad que fue generando también condiciones para que ese sujeto se expresara desde otras maneras. Hoy no se habla sin explicitar el lugar de enunciación. Hoy no se habla sin declarar el lugar histórico y contextual desde el cual se está situado. Ese sujeto, por ejemplo, el sujeto trans tan caótico y que tanto está desordenando, es un sujeto que se dice yo no quiero ser héroe. En esa expresión de yo no quiero ser héroe, yo creo que hay una cosa muy significativa de reivindicación justamente de ese hombre, de esa mujer o de ese otro que no quiere nombrarse en esos términos común, que sin embargo quiere hacer una historia. Sandra, dejamos de escucharte. Si nos escuchas, por favor, pausa. Qué lástima. Bueno, esperemos que un segundo, si retoma por Cuando hay ahí. mala conexión, si saca la imagen, tal vez se puede escuchar mejor el audio, porque Sí. frente a la del sonido. Sandra, si nos escuchas, si puedes quitar la imagen para que de pronto te escuchemos un poco Ahí está, mejor. de vuelta. Volví. Ahora sí, bueno, dale. Es un caos, es un caos. Y en eso de lo que está surgiendo el caos, y a propósito como de las voces trans argentino que se llama Juan Manuel Burgos, que me parecía como muy significativa esta cita cuando planteaba todo lo que nos pasa en el proceso de transformación de lo que estamos queriendo transformar y cómo ahí justamente nos abrimos a algo que pareciera ser caótico, pero donde hay posibilidades de creación por la experiencia misma de transitar esas transformaciones, que además lo interesante no es que hoy se estén transitando esas transformaciones solamente en el plano individual, sino que ese sujeto se hace hoy más fuerte, ese sujeto se hace hoy, digamos que nos está obligando a hacer este tipo de paneles porque justamente está deviniendo en un sujeto colectivo. Es posible desde el psicoanálisis, que es un saber con una tradición teórica tan fuerte y tan importante, plantearse líneas de puente y de diálogo entre ese sujeto individual, singular, subjetivo, digamos, de cierta manera absolutamente pulsional del psicoanálisis versus ese sujeto social que hoy encuentra una fuerza justamente en esa colectividad en la que está tratando de hacer una objetivación de su malestar. ¿Cuáles son las posibilidades entonces de ese diálogo para que nuestras teorías más establecidas, nuestras teorías que también tienen una tradición mucho más larga, digamos, empiecen a dialogar
con esas análisis, reflexiones que provienen desde las propias militancias, desde las propias vivencias y experiencias de sus sujetos, que no solamente están diciendo absurdidades, sino que también están produciendo con sus propios lenguajes y en sus propios entornos un saber sobre su propio cuerpo, sobre su propia experiencia individual y colectiva, la teoría tortillera en Argentina, la trans, la traba, la marica, la indígena, la puta, una forma, digamos, de traer ese tipo de palabras que han sido las palabras opresivas y dotarlas de un sentido distinto por la vía de la colectivización y la objetivación de esos malestares. Creo que hay algo ahí también que incluso genera algo que podríamos llamar más caótico entre la teoría latinoamericana versus la teoría que se produce en otros centros intelectuales norteamericanos o europeos, donde, por ejemplo, hay discusiones con relación a que ese movimiento LGBTI más norteamericano o europeo tiene una fuerza muy grande por la vía de la inclusión de estos sujetos, mientras que en América Latina hay, o por lo menos en algunos contextos de América Latina y Argentina en ese sentido, viene haciendo un aporte significativo de que haya más bien una transformación mucho más radical que podría incluso reencauchar el viejo paradigma entre la reforma y la revolución de los años 60. Cierro con la cita de Juan Manuel Burgos. Se milita en un mundo completamente distinto, por un mundo completamente distinto, perdón, y a la vez por un puñado asqueroso de igualdad. Cuando eso se obtiene, más o menos se obtiene, nos sabe a poco. En el trayecto de esas militancias, porque el poder no controla sus efectos, se aprenden formas de fugas, las de las instituciones a las que se milita por acceder. Se aprenden formas creativas de existencia. Cierro ahí, Claudia, y me disculpo porque me aseguré que me pasé los 5 minutos. No, Sandra, gracias. Gracias, Sandra. Quiero señalar cómo nos vamos adentrando también en el asunto de lo colectivo, mujeres al borde, como estaba en la cita de la pregunta, esta organización de mujeres y el contraste con el nombre propio de un trans. Y bueno, creo que es otro punto de interés poder transitar de lo singular a lo colectivo. Gracias, Sandra. Le doy la palabra a Gerardo. Bueno, primero quiero aclarar que Gustavo y yo no nos pusimos de acuerdo de antemano en que íbamos a responder a las preguntas usando términos lógicos. Creo que más bien es culpa de los organizadores que plantearon las cosas en términos de conceptos, de paradojas, etc. La segunda cuestión es que también estoy de acuerdo con lo que decía Sandra al principio de su respuesta, que es que no veo aquí una paradoja en sentido estricto. Yo no veo ni siquiera una contradicción en lo que está planteado en la pregunta. Veo más bien como una pintura correcta de la tensión que hay entre esas dos dimensiones no universales del lenguaje, las que mencionaba antes, ¿no? La dimensión del sujeto, que es vacía, y que surge cuando uno o varios significantes amos se asumen como representantes ante el otro significante, y la de lo singular, que es propia de uno solo, y que, por definición, no se deja incluir en ningún universal, ¿no? Me parece que esa tensión irreductible entre las dos dimensiones, la de lo singular y la de lo vacío, está presente en esto, pero es más una tensión que una verdadera paradoja o una contradicción, parece a mí. Yo insisto, digamos, en que conviene no confundir de lo subjetivo con lo singular, porque, entre otras cosas, la dimensión del sujeto
que nace de la sumisión a ciertos significantes amo, ¿no? Es el sujeto, es compatible, perfectamente compatible con la definición de normas y con la sanción de infracciones a esas normas, mientras que la de lo singular no. Es imposible, digamos, definir normas a partir de lo singular. Eso fue muy bien definido por Pessoa, el escritor, en uno de sus aforismos más célebres, que a mí me encanta, cuando dice, no hay reglas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. En este aspecto, Pessoa podría ser un perfecto feminista bogotano, por ejemplo. Están en ese grupo las mujeres al borde. Aunque no sé si todos sus heterónimos pensarían al respecto lo mismo, ¿no? Pero, bromas aparte, no tengo dudas de que las novedades culturales señaladas en la pregunta son importantes fuentes de desregulación que dejan a los sujetos sin norte, ustedes lo plantean, pero también me parece importante reflexionar sin prejuzgar y además dirimir clínicamente si hay en ello un factor en esa desbrujulación, ¿no? Creo que es el término que usó Gustavo en la primera pregunta, ¿no? En esa desregulación, ¿sí? Si hay en esa pérdida de brújula, en esa pérdida de norte, digamos, un factor de incremento del malestar, o por el contrario, hay ahí un alivio, ¿sí? Prefiero, digamos, no prejuzgar que desregulación o caos, ¿no? Como decía Sandra, significa aumento del malestar, ¿sí? Hay que ver si no produce en algunos casos cierto alivio, ¿sí? Entonces, voy a ser breve en contraste con mi primera respuesta, pero voy a ir directamente a lo que me parece el corazón del asunto, que es el famoso aforismo de Lacan de no hay relación sexual, ¿sí? ¿Qué significa que no hay relación sexual? Hace 50 años más o menos, con bastante humor, Lacan decía que si el hombre no tuviera lo simbólico empujándolo para que eyacule, se extinguiría, ¿no? Seminario 22 creo que es. Y efectivamente no es descabellado pensar que si no hubiera sido por la invención de estructuras elementares de parentesco conjugadas con alianzas y por la creación de ciertos ritos religiosos, de costumbres culturales y hasta de prejuicios sociales, hoy no habría Homo sapiens sobre la faz de la Tierra. Es que no hay pulsión que empuje a ningún ser hablante al encuentro con un partener reproductivo. Solo se llega a producir ese milagro debido a uno o varios forzamientos del polimorfismo de goce que nos caracteriza. En otros términos, los nortes y las reglamentaciones están hechos para doblegar aquellos deseos de gozar que, en caso de tornarse exclusivos, serían capaces de poner en riesgo la supervivencia de nuestra rara especie, ¿sí? Pero todo ese aparato resulta hoy innecesario por completo. Este es un cambio importante. Somos casi 8.000 millones de personas. El riesgo actual es el exceso, no la desaparición. Es decir, que para garantizar nuestra supervivencia, más valdría reformar los sistemas económicos, impedir la fabricación de armas de exterminio y frenar el calentamiento global, ¿sí? Nuestra cultura se mueve en una dirección cada vez más alejada de las formas de organización social, familiar y sexual que se apoyaban en homologías con el mundo animal para suplir la no relación. Stop, mi respuesta. Bien, gracias Gerardo. Bueno, con algunas precisiones de diferenciar lo subjetivo y lo singular, la paradoja, la contradicción y la tensión, y terminar con la no relación sexual, que además nos llevó al asunto de la reproducción. Bien, hemos recorrido varios elementos. Voy a pasar a la tercera pregunta. Un fenómeno que se encuentra cada vez con más frecuencia suscita una pregunta.
Se trata de la vida sexual de algunos sujetos para los que su goce pareciese no hacer distinción de sexo, es decir, pueden ser atraídos por una persona de su mismo sexo de la misma manera como pueden serlo por personas del sexo contrario, lo que en el lenguaje común es llamado bisexualidad. A lo anterior se agrega que este hecho puede no plantearles pregunta alguna. También se observan estos sujetos que si bien no hacen distinción respecto a que uno y otro sexo los atrae y pueden acceder al encuentro sexual o incluso llegar a establecer lazos de pareja más o menos estable, la posición de estos sujetos puede variar si se trata del encuentro con otro de su mismo sexo o del sexo contrario. Para ejemplificar esto último, se toma este caso. Una chica que es atraída por otra chica puede tomar una posición que se conoce de manera convencional como masculina, pero si es atraída por un chico puede tomar una posición reconocida tradicionalmente como femenina. La pregunta es, entonces, ¿en qué consiste la diferencia sexual? Esa es la pregunta central, pero a partir de allí se desprenden dos preguntas. ¿Qué es lo que acontece a nivel de la diferencia sexual respecto al fenómeno que se acaba de describir? E igualmente, ¿qué de la época favorece estos goces para los que la diferencia sexual no parece ser condición determinante? Bueno, le daría la palabra a Gerardo, luego Gustavo y luego Sandra. Ha sido un ejercicio de combinatoria para ver en qué orden se ponen los tres. Bueno, bueno, esta pregunta, a mi entender, está en directa relación con la anterior y creo que ustedes ya se pueden imaginar por dónde va a venir mi forma de responderla, ¿no? Si ya no hay reglas ni normas, y en verdad ni siquiera hacen falta, ¿por qué la vida sexual de los sujetos debería hacer alguna distinción de sexo? ¿Por qué los sujetos a los que el sexo de sus partenaires les resulta indiferente deberían plantearse alguna pregunta al respecto? ¿De dónde salen esos deberían? Y si hay quienes unas veces se hacen representar por los significantes amos que en su momento la cultura les ofrece como ticket de pertenencia a la clase viril, y otras veces no, ¿hay en ello algún problema? ¿Deberían hacer siempre lo mismo? ¿Hay en esto un verdadero enigma? No sé si decir que la época favorece los goces para los cuales la diferencia sexual no es condición determinante. Quizás sea más justo decir que ya no los obstaculiza tanto como se empeñaba en hacerlo antes. Por eso quiero desplazar el acento hacia otra pregunta contenida en la pregunta, ya que en lo tocante a un coloquio como este, centrado en la sexualidad, debe considerarse como la cuestión más básica, lo subrayaba Claudia recién, ¿no? Y en consecuencia la más determinante para nuestra conversación. ¿En qué consiste la diferencia sexual? Esa es la pregunta del $1.000.000 aquí, ¿sí? ¿En qué consiste la diferencia sexual? Parece un asunto sencillísimo, ¿verdad? Hay un sexo femenino, hay un sexo masculino, no son iguales. He aquí la diferencia sexual. Este abordaje, que voy a llamar adrede ingenuo, este abordaje ingenuo, hace agua por todos lados. Y no los voy a aburrir haciendo la larga lista de las críticas que le caben y que además hoy abundan.
En lugar de eso, prefiero seguir el hilo lógico que les planteé desde el comienzo de mis intervenciones, para llevarlos a reflexionar sobre lo que tal vez no estaría mal llamar una topología de la sexuación. Es algo sobre lo cual, además, nuestra propia comunidad analítica, la de la orientación lacaniana, aún no ha llegado a ponerse de acuerdo. Por eso me encanta el tema. Tal como lo hice notar, además, el año pasado, durante el debate sobre transexualismo, que se publicó en varios números del periódico Lacan Cotidiano. Si tenemos suerte, podremos proseguir ese debate aquí, en este coloquio. La discusión podría plantearse así. O bien hay dos sexos, y de ellos se deriva la diferencia sexual, o bien hay diferencia sexual, y de ella se derivan dos sexos. La primera opción equivale a lo que recién caractericé como el abordaje ingenuo, que obviamente no suscribo. De modo que les sorprenderá enterarse de que, en mi opinión, tampoco es correcta la segunda opción, que de la diferencia sexual deriva la existencia de dos sexos. ¿Hay entonces una tercera opción? Vamos por pasos. Cuando al principio les hablé sobre la clase viril, todo el tiempo jugué con la imagen del ticket de ingreso a un espacio cerrado, es decir, una suerte de superficie que divide el espacio simbólico en dos, con un interior y un exterior bien separados entre sí, como una esfera, pese a lo cual ciertos elementos podían encontrarse en inflexión, es decir, haber ingresado sin la habilitación correspondiente, ¿no? Ahora podremos hacernos una imagen un poco más clara y exacta de este asunto que al principio introduje por este sesgo aproximado. La experiencia de tomar unas tijeras y cortar con ellas una hoja de papel suele ser el principal obstáculo para entender un hecho básico de la topología, sobre el cual Lacan se explayó en su seminario número 9. El corte, lejos de practicarse sobre una superficie, la precede y aún la engendra. Si no entienden las explicaciones de Lacan, a veces enredadas, tomen cualquier manual de introducción a la topología combinatoria o algebraica y podrán comprenderlo sin dificultad. Y dado que hay diferentes maneras de hacer cortes, cada una de ellas engendra superficies topológicamente diversas. Es decir, que ciertos cortes, por ejemplo, engendran esferas, otros cortes engendran toros, etc., ¿no? Una esfera divide el espacio en dos, lo que está dentro de la esfera y lo que está fuera de ella. ¿Sí? Con el toro ocurre lo mismo, tiene una dentro y una fuera. ¿Sí? Pero hay cortes que engendran superficies que no dividen el espacio en dos, ¿sí? Ya que son superficies uniláteras, tienen un solo lado, ¿sí? No dividen una dentro y una fuera. Es el caso de la llamada botella de Klein, por ejemplo. Difícil de imaginarse, pero bueno, hay dibujos por todos lados, ¿sí? Lo googlean y lo tienen. Yo tengo acá, me regalaron, a ver si me regalaron esta belleza, ¿sí? Traída de los Estados Unidos, una botella de Klein, ¿sí? Donde se ve cómo se entra por aquí, se sale por aquí, ¿sí? Y se vuelve a entrar en el interior, ¿no? Tiene un solo lado, no tiene un interior y un exterior, ¿sí? No es muy aconsejable como para poner en la mesa y servir el vino, así que déjenlo de decoración. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay cortes que engendran superficies como esa que le mostré recién, la botella de Klein, ¿sí? Y esas no dividen el mundo simbólico en dos, el espacio en dos partes, ¿sí? Como por ejemplo un interior y un exterior, que es lo que hacen las esferas o los toros, ¿sí? Entonces la cuestión es que desde el punto de vista topológico, el significante no es una superficie, sino que es un corte. Esto es clave para entender lo que sigue.
que el significante es un corte, no es una superficie, ¿sí? Y esto plantea la cuestión de saber qué clase de superficie engendra cada significante, ¿no? Y en este punto, la gran proeza de Lacan, para sacarse el sombrero realmente, que hace en ese seminario 9, y en el siguiente también, es mostrar que el significante de la diferencia sexual, que es el que nos interesa a nosotros, el de la pregunta del millón, ese significante, el de la diferencia sexual, no engendra superficies que dividen el espacio simbólico en dos, como la esfera y el toro, sino que engendra una superficie topológicamente identificable como una botella de Klein. De hecho, si quieren, lo pueden ver en el seminario 10, lo dibuja, lo vuelve a repetir a la altura del 19 en las charlas de Santán. Hablo a las paredes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Les dije que la idea de que hay dos sexos y de ellos se deriva la diferencia sexual era ingenua, pero que la recíproca, que considera que hay diferencia sexual y que de ella se derivan dos sexos, tampoco era correcta. Y ahora les puedo explicar por qué. Si el significante de la diferencia sexual engendra una superficie unilátera, como esta, la botella de Klein, ¿sí? En ese caso, es incorrecto derivar de ello dos sexos, porque para eso tendría que poder dividir el universo en dos, ¿sí? Y eso arruina cualquier aspiración de crear una clase viril y otra clase femenina. De hecho, este planteo topológico es estrictamente equivalente al planteo lógico de Lacan, que afirma la inexistencia de relación sexual. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia sexual? La pregunta dentro de la pregunta 3 que nos mandaron, ¿sí? La diferencia sexual es un significante que engendra una superficie unilateral que no permite separar entre sí dos campos que podamos identificar con dos sexos, como solía pensarse tradicionalmente. Creo que esto es lo que las formas contemporáneas de la sexuación ponen frente a nuestros ojos de manera cada vez más clara. Fin de mi respuesta. Bueno, Gerardo, gracias. Quizás ahora pueda plantearte una pregunta, pero la iré diciendo y es, ¿de dónde la ingenuidad de pensar esos dos sexos? ¿De qué significante quedamos los humanos atrapados para pensar de esa manera ingenua? Pero bueno, la dejaría para el final, pero mientras vamos escuchando entonces a Gustavo. Yo quiero aclarar de nuevo, por si no había quedado claro, que Gerardo y yo nos pusimos de acuerdo. De ninguna manera y por ningún medio. Digo porque la respuesta que tengo, bueno, va por ahí. Es que si partimos que la diferencia entre los sexos no existe en el inconsciente y que la sexuación es un proceso de subjetivación determinado por los encuentros contingentes del ser hablante y su cuerpo con otros y las peripecias de su vida, y considerando que ese devenir se resuelve situándose de un lado u otro, del lado femenino o masculino, hablando convencionalmente, de los modos de goce, entre los cuales parece haber no tanto una frontera nítidamente dibujada, sino más bien, en mi hipótesis, es una hipótesis, no mía, de varios, más bien un litoral. Se entiende entonces que puede haber sujetos que vayan de un lado a otro según se sitúen en relación con el objeto y siempre a partir del modo de acoplamiento de su arreglo singular con el del partener que elija. De nuevo, lo femenino que objeta la posibilidad de una diferencia absoluta. La pregunta, de hecho, me hizo recordar un caso que presenté en unas jornadas de la IOL, que básicamente está tomado en esa lógica descrita en la pregunta.
Esa es mi respuesta. Gracias, Gustavo. Bueno, vamos agregando ideas. No existe la diferencia de los sexos en el inconsciente. Lo subrayo simplemente y lo hago también para nuestro auditorio que está escuchándolos también. Le doy la palabra a Sandra. ¿Se escucha ahí, Claudia? Bueno, Sí, Sandra, está bien. evidentemente esta pregunta es una pregunta como muy difícil de cooptar por fuera del marco teórico al que justamente han hecho alusión los compañeros de panel. Es una pregunta que, si Gerardo decía con relación a la primera que traía líneas de respuesta, en esta lo que había era un detrás de un detrás de cámaras, un lapsus, teórico, muy fuerte, y realmente, ¿qué es la diferencia sexual? No es una pregunta a la cual yo pueda atreverme a contestar. Quiero decir solamente una cosa desde un lugar que pudiéramos decir llano y hacer alusión a la segunda parte de la pregunta. Esa alusión desde un lugar llano es con lo que estuve repasando, digamos, a partir de esta invitación y toda esa bibliografía que se viene produciendo a través de los últimos debates en relación a este punto. A mí me quedaba la pregunta, que la dejo sobre la mesa para los psicoanalistas, de si no se habla de dos cosas muy distintas cuando se habla de binarismo en el psicoanálisis y cuando se habla de binarismo en el mundo trans. Ahí veía yo permanentemente un diálogo de sordos cuando se derivaba hacia el binarismo como un elemento del lenguaje y del problema básico de la oposición en el lenguaje, versus un binarismo que es el que opera en relación a las identidades sexogenéricas en el mundo social, en el mundo político, en el mundo de las instituciones afectivas. En el segundo pareciera ser que el binarismo es difícil de negar, y también pareciera muy difícil pensar que el binarismo, tal cual como ha sido vivido en términos concretos, resulte ser hoy una experiencia sostenible. Y el psicoanálisis parece hablar de otra cosa cuando habla de binarismo. Y justamente las intervenciones de Gustavo y de Gerardo parecen apuntar hacia otro lugar y hacia una vía, digamos, de análisis y de reflexión teórica que pareciera como más productiva para captar ese fenómeno trans, que simplemente señalarle a los trans que tienen un problema de equivocación lógica, que me parece que no es una vía, digamos, justamente para el diálogo. Porque no creo que haya un problema de lógica en la forma de percibir el mundo binario. Creo que hay dos visiones distintas con relación a lo que se está entendiendo por eso y desde donde también se está pensando el binarismo. Y con relación a la segunda parte de la pregunta, ¿qué de la época favorece la modificación de esos goces? Yo quería hacer alusión a que me parecía que efectivamente hay como algunos elementos de la época que son favorecedores de esos goces. Y en esa medida, el lugar de lo histórico para pensar la estructura subjetiva. Yo sé que hay algo como muy fuerte del psicoanálisis
en términos de la estructura, como una estructura que de cierta manera está definida según unos modelos como muy preestablecidos. Entonces, plantearse hoy una modificación de esos goces por la vía de lo que socialmente e históricamente está planteando, hasta qué punto es posible en términos de la apertura de esa teoría psicoanalítica. Abrir la teoría, como dicen los sociólogos, a partir de la emergencia de los fenómenos como tal. Hasta qué punto las muchas identificaciones que hoy están disponibles para los jóvenes, para los niños, favorecen esos modos de goce, favorecen reconfiguraciones de esas estructuras psíquicas y no solamente de los modos de goce, y hasta qué punto podríamos pensar, si hay un declive de la virilidad, sobre el que en un ratito seguramente conversemos, de otro lado hay como una disponibilidad social mucho más amplia de todo lo que tiene que ver con los modos de goce y de identificación femenino, incluso que posibilitan que esas virilidades que hoy están desbrujadas, a mí también me gustó esa expresión, o desbrujulizadas, encuentren en esas formas de goce femenino una alternativa para su propia existencia. Cerrar con que, a propósito de monstruos del diván, me parece que también en esta época y como en todo este debate, vuelve a nosotros pues como la famosa leyenda del Frankenstein, del Frankenstein que está hoy emergiendo en términos de unos sujetos que se declaran fuertemente afirmados en su singularidad, cuando eso es justamente una invitación a la que nos llevó el psicoanálisis desde su tradición primera más profunda. Dejo ahí. Bueno, Sandra, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora unos minutos para conversar, especialmente entre ustedes tres. Yo me tomaré la palabra y un minutico porque quisiera, voy a ser mujer caballerosa y quisiera que se tomara la pregunta de Sandra para que mis colegas psicoanalistas pudieran decir algo sobre el binarismo, porque me parece que es un punto que circula mucho en este momento y sería importante pues tener alguna precisión o claridad sobre este punto. Si Gustavo y Gerardo quisieran tomar la palabra. Gerardo. Sí, no. Adelante, Gustavo. No, adelante tú. Bueno, ok. Seamos Ahí caballeros. vamos entre los dos, ahí entre los dos. Bien. Hay algo muy, muy cierto en lo que plantea, muchas cosas muy ciertas en lo que plantea Sandra, pero en la lectura de que no hay en estos momentos en campo analítico una homogeneidad de respuestas. Hay relieves, hay distancias, digamos, entre algunas posiciones, ¿no? Por eso decía en Pervine, no hay, digamos, una posición única, doctrinaria, respecto de cómo leer la diferencia sexual, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Gustavo traía esto que proponía Freud, de que la diferencia sexual no existe en el inconsciente. Me parece que Miquel Basol sacó un libro con ese título, por ejemplo, ¿no? Y él es de los que participaron en el debate trans del año pasado, uno de los que sostienen la concepción binarista del significante, ¿sí? En cambio, hay otros, entre los que me cuento, por ejemplo, que dicen lo contrario, que lo único que hay en el inconsciente es inscripción de la diferencia sexual, y que por eso es que no puede haber nada
con lo que es propio de un sexo, de una esencia sexual, porque lo único que está inscrito allí es el significante de la diferencia. Entonces hay un debate allí, que uno puede ver cuando se abrió el debate sobre transexualismo en la comunidad, que había algunos que pensaban que el significante era binario y otros que no, ¿no? A grandes rasgos, para no decirlo en términos muy, muy abstractos, digamos, la cosa es pensar así. Es que están los hombres y las mujeres y por lo tanto hay una diferencia, ¿sí? O sea, tenemos como dato hombres, mujeres y de ahí se deduce la diferencia, ¿sí? O hay diferencia y cuando hay diferencia buscamos enseguida ver la manera de organizar las cosas alrededor de la diferencia y entre otras cosas eso da lugar, por ejemplo, a hombres y mujeres, pero podría dar lugar a un montón de cosas más. Bueno, esa es mi posición, y me parece que es la de Lacan, ¿sí? Que en este punto no sigue a Freud, se distingue de Freud en ese punto, ¿sí? Porque dice, hay solamente diferencia, ¿sí? Si hay diferencia, entonces no puedo dividir el mundo en dos, y por lo tanto no hay un binario, ¿sí? Ese me parece que es un debate actual de la comunidad analítica, ¿sí? Y un poco estaba presente en algo que habías dicho tú, Claudia, en algún momento, creo que en la primera pregunta, ¿no? Esto de si no existe una diferencia tajante, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Me pareció haberte escuchado algo en ese sentido. No, me parece que lo que hay es una diferencia sexual, ¿sí? Y a partir de allí se busca organizar, ¿sí? Se busca organizar, por ejemplo, entonces están los hombres, están las mujeres, y están también hermafroditas, y están los trans, ¿no? Y digamos, a partir de allí uno puede tratar de organizar el mundo sobre la base de que tenemos datos, que es, hay diferencia, punto. Y hay un significante para esa diferencia, ¿sí? Entonces, vistas las cosas así, desde esa perspectiva distinta, digamos, que no es tan de lo aparentemente evidente, que es que habría hombres y mujeres y punto, ¿no? Es que allí se puede romper un poco con la cuestión del supuesto binarismo, tanto del lenguaje como de los sexos, y encontrar un discurso mucho más afín a la época, ¿no? Porque la época me parece a mí que nos confronta con que Lacan tenía razón y Freud no en este punto, ¿sí? Son distintas las posiciones de los dos, ¿sí? O sea, para Freud no había inscripción de la diferencia sexual en el inconsciente, ¿sí? Y Lacan dice lo único que hay es la inscripción de la diferencia sexual, ¿sí? Digamos, y nos dan mundos distintos, ¿sí? Nos dan consecuencias distintas. Y Lacan cuando dice que traduce a Freud, ahí lo tergiversa un poquito. En fin, bueno, es para debatir, digamos. Digo, es un debate abierto, sí que podemos charlar bastante. Claro, claro, porque de hecho, esto que mencionabas de la botella de Klein, me parece interesante plantearlo de esta manera, porque al final la diferencia no es una diferencia absoluta. Es decir, esta diferencia de la que hablas no es una diferencia absoluta, es una diferencia más bien relativizada. En la respuesta que di al final de la última pregunta, yo mencionaba este asunto de las fórmulas de la sexuación y la porosidad entre el lado hombre y el lado mujer. La posibilidad de que no haya una diferencia absoluta entre uno y otro, sino que se pueda pasar de que haya un tránsito, que al final es de lo que se trata. Esto que mencionaba Sandra me parece importante porque efectivamente cuando hablamos de binarismo en psicoanálisis, tal vez nos estamos refiriendo a cosas efectivamente distintas a cuando se habla de binarismo en el mundo trans, que el mundo trans es por excelencia el que postula la existencia de la diferencia absoluta y se posiciona frente a eso.
a partir del debate con Preciado, se han abierto fórmulas de conversación a condición efectivamente de poder debatir estos temas, me parece. Es decir, en principio, yo estoy de acuerdo contigo, lo que hay en el inconsciente es diferencia, pero lo que no hay es una diferencia absoluta. No sé si Gerardo o Gustavo quisieran hacerle alguna pregunta a Sandra, o entre ustedes tienen algo más que comentar, o si no hay diferencia absoluta, ¿cómo entender lo singular? Por ejemplo, yo me hago muchas preguntas, quisiera hacerlas, pues, pero bueno, por ejemplo eso, solo las voy a lanzar. Si no hay diferencia absoluta, ¿qué sería lo singular? ¿Qué pasa con la sexuación en lo singular? Si lo singular está ahí atravesado por la sexuación. No Bueno, hay eso es para diferencia, provocar un poco. no hay diferencia absoluta entre los sexos, me refiero. Ujú, Que no es ujú. lo mismo que la singularidad. No hay la diferencia absoluta entre los sexos. No hay el lado hombre y el lado mujer como clases cerradas y estancas. Hay tal vez ahí hay un equívoco que de algún modo malentendido, porque diferencia absoluta también se entiende como singularidad. Supongo que Claudia apuntaba a eso, ¿no? A eso, Hegel, sí. por ejemplo, en Lacan, diferencia absoluta es uno de los nombres de lo singular. Pero sí, me parece que lo que dice Gustavo al final es así, ¿no? Incluso hay como un deslizamiento entre la manera de presentar la fórmula de la sexuación por parte de Lacan en el seminario 19 y en el 20, ¿no? El 19 pone las fórmulas como regiones del mundo, digamos, y en el 20 aparece como un cuadrito con separaciones, donde hay una izquierda y una derecha, y parecería ser que esas fórmulas definen la partición del mundo entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es un problema, Correcto. digamos. En verdad la figura de la botella de Klein, digamos, lo que dice es, tenemos una diferencia, y esa diferencia no organiza dos sexos, ¿sí? Entonces, Eso. ¿qué es lo que pasa a partir de que hay un significante de la diferencia que no organiza los dos sexos, ¿no? Aparece la sexuación, que es algo mucho más compatible con todas las cosas contemporáneas de la sexualidad, y lo que me parece que va a ser el futuro de la humanidad también, cuando empiecen a desaparecer los semblantes que organizaban las cosas en machos y hembras, que creo que es el destino lógico, digamos, tarde o temprano será eso. Una sexuación que solamente va a hacer distintas maneras de moverse en los alrededores de una superficie que no divide el mundo entre hombres y mujeres, ¿no? En fin, creo que eso va en la medida, digamos, en que el mundo avance, va a ser cada vez más lacaniano en este punto. Hay una intervención del público, me parece, ¿no? Que levantó la mano ahí. Sí, le daré Jessica. entonces, antes de darle la palabra a Jessica, si Sandra tuviese algo más para decir. Sí, en realidad es un tema que de verdad es como muy apasionante, interpela mucho porque justamente tiene que ver con el presente que estamos habitando. O sea, yo me la pasé todas estas semanas mirando solamente a mi alrededor, hablando con amigas, transmitiéndole a otras personas estas preguntas y realmente son preguntas muy del momento. Creo que el debate trans que se abrió es un debate que valió mucho la pena pues estudiar y seguir, que ahora el reto es cómo se sigue y cómo se realiza ese debate desde la condición situada en América Latina y qué particularmente está pasando en América Latina,
pero sí quería como resaltar lo que decía al final, y es que yo leyendo desde el lugar externo ese debate, me parecía que había una fuerte radicalización de muchas premisas del psicoanálisis que como que se presentan de frente, y veía a Bassols como asustado con la radicalización de los preceptos mismos del psicoanálisis. Por ejemplo, la relación de la feminidad y cómo se planteaba las últimas enseñanzas, como ustedes dicen, de Lacan en relación a que es la feminidad la que hace la postura trans, me parecía como a él le parecía algo muy novedoso, que recientemente estaba como recogiendo de Lacan, y yo desde mi lugar decía, me parece absolutamente lógico, porque es el lugar, o mejor dicho, eso como que ya lo sabíamos, es el lugar de la feminidad que habita en el hombre, que habita en la mujer, el que justamente hace un lugar expansivo de otras formas de ser, de otras formas de vivir, y por eso hay una profunda relación entre este mundo trans que se está presentando y las lógicas del arte. Yo veía no solamente en el discurso de Preciado, sino en muchas otras manifestaciones, cómo hay un diálogo muy fuerte con el arte en términos del arte como expansión de formas de vivir, de inventarse otros mundos posibles, incluso de hacer del cuerpo un territorio del arte, un territorio de la creación y de la expansión de esos mundos. Además, también me sorprendía, por ejemplo, cómo Bassols, por ejemplo, se sorprendía de que el mundo trans encontrara una cosa mucho más gozosa justamente en el momento de la transición y no tanto en el lugar de llegada, y que lo interesante fuera dónde es el lugar en el que se para o digamos, se detiene el sujeto en ese tránsito. Eso también me parecía una cosa un poco obvia si recogemos la viejísima frase de que el estilo es, comillas, el hombre. Es decir, lo que hay en esa búsqueda es una búsqueda no tanto de ese binarismo que además recoja los viejos lugares de la virilidad que además está en decadencia, o de una feminidad que también está profundamente interpelada porque esa dominación voluntaria está en consonancia con una servidumbre voluntaria. Entonces esa servidumbre voluntaria hoy ya tampoco está tan disponible socialmente, sino que hay un proceso de hacerse cargo de esa autodeterminación que algunos de ustedes planteaban, de esas vidas que yo creo que también arman un binarismo muy, muy interpelado, incluso en términos de quienes podemos reconocernos en un semblante de mujer o quienes podemos reconocernos en un semblante de hombre, y es que hoy tampoco es posible plantearlo en singular, sino mujeres, varones, bueno, ustedes ya lo han dicho muchas veces en otros términos, en un sentido mucho más plural, y en vez de tener funciones discretas de compartimentos estancos, lo que tenemos son funciones continuas de una cantidad de puntos en eso de cómo nos presentamos como mujeres o cómo nos hacemos como varones, o incluso por fuera de esas categorías. Y lo ultimito que digo en términos de la relación entre los géneros es que no estoy de acuerdo en ese planteamiento que también circuló en el debate trans en relación a que hay una crisis del amor. Por lo menos no estoy de acuerdo planteándolo en términos tan absolutos. Creo que hay una crisis de los modos de amor que se venían operando, y creo que precisamente en ese mundo trans, que puede tener derivas hacia lo absurdo, que puede tener derivas hacia lo sectario, que puede tener derivas hacia la dominación reencauchada o hacia el ejercicio también de una violencia, en ese mismo mundo trans, en ese mismo mundo de los feminismos que están hoy también al interior disputándose mucho los sentidos, hay unas invenciones y unas búsquedas de replantearse el amor, de replanteárselo en una ecuación distinta en la que no se niega el amor ni hay ausencia de una demanda de amor, sino que lo que está pasando
es que el amor no necesariamente se está jerarquizando de una manera tan absoluta con relación a otro tipo de experiencias, a otro tipo de comunidades, a otro tipo de vínculos. Me parece que ese punto del amor en relación al problema de la libertad es un punto clave de este debate, y con eso ya no tengo nada más que decir. Sandra, Eso abre otro debate. sí, parece que el tema de la sexualidad, lo viril y lo femenino, pues inevitablemente en algún momento nos lleva hacia el amor de alguna manera. Bueno, como nos quedan pocos minuticos, le voy a dar la palabra a Jessica, que levantó la mano hace un ratico. Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Bueno, a cada uno un saludo. Estoy en Guayaquil y no quise perderme esta conversación, me parece muy, muy valiosa y de alguna manera se conecta con el punto que estoy, digamos, trabajando desde el Observatorio 2 en relación a los hombres, pero como ustedes saben que es esta escritura de los hombres, que es con B pequeña, ¿no? Y sin H, los hombres, y la cultura de la cancelación. Y bueno, yo sí quisiera decir algo en relación a esta cuestión de la radicalización, digamos que se plantea la radicalización del psicoanálisis. Yo me acuerdo que en el 2014, cuando fueron las jornadas del ANEL en Lima, que eran lo femenino, no es solo asunto de mujeres, que en ese momento José Fernando era el presidente del ANEL, digamos. Fue un momento muy valioso, como un antecedente de esta conversación, podríamos decir, ¿no? Y ahí estuvo Miquel Bassols. Me parece que fue un momento importante donde se planteaba, digamos, este punto de lo femenino como lo singular, ¿no? Como esta diferencia absoluta a la que están, digamos, ubicando, digamos, en este momento. Y yo me acuerdo, claro, porque en ese momento presenté un trabajo sobre el punto era sobre la transmutación, porque había algo de ese punto, digamos, en mi trabajo. Pero bueno, ese no era el punto, sino es que aludiendo, digamos, a la cuestión de Miquel Bassols, me acordé de esa referencia y no viene mal, porque José Fernando está acá, digamos, en esta sala. Bien, entonces, este tema de la radicalización se recupera, digamos, en relación a los colectivos. A mí me llama mucho la atención el punto de agresividad, es decir, que mientras acá se plantea que la diferencia más bien produce una apertura en relación a las modalidades de goce, como ha dicho Jacala Miller, que nosotros no hacemos uso del concepto de género, sino de los modos de gozar, y que según eso se van agrupando, digamos, los sujetos o los individuos, para decirlo también, es decir, que a la subjetividad y a la singularidad habría que agregar el individualismo de masas, como lo planteó Eric Lorán hace rato en su texto de la extremidad. Pero bueno, en todo caso, ese punto de la diferencia resurge, o ciertos colectivos, no digo todos los colectivos, pero hay ciertos colectivos que lo hacen existir. Por ejemplo, dicen que los hombres no pueden hablar sobre la menstruación, porque no son seres menstruantes. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen modos, o que no pueden decir nada sobre el aborto, ¿no? Entonces hay infinidad de memes donde dice, así tienes que estar tú ahora. Digo porque son los debates de Ecuador, o sea, ahorita está en el tema del aborto por violación. Pero entonces no pueden decir nada, porque no abortan, porque no se embarazan, porque no... bueno, incluso las mujeres que se embarazan y tienen hijos, le han hecho ayer justamente a la Yuya, miren, no sé cómo se llama, mi hija sabe, y me dice, sí, porque le han dicho que por qué romantiza el embarazo, ¿no? Entonces, el romantizar me parece que daría ocasión a otro debate también, ¿no? Porque resulta que hay cosas que se romantizan, eso tiene que ver con este amor, digamos, que habría que preguntar que qué amor es, si es un amor imaginario, si es un amor qué, porque amores podríamos hablar, digamos. Yo creo que Elena Paul también se hizo eco de eso, con lo nuevo en el amor. O sea, me parece que los analistas estamos en eso también, no es que estamos, digamos, estamos en el periodo, en el año de, no sé, de qué sería. Y entonces, en ese sentido, no sé, como otro punto más que pongo al debate, pero ya creo que estamos un poco tarde, pero igual es importante, me parece, y el tema de Preciado, yo tengo una teoría sobre lo que pasó, ¿no? Yo creo que ese día que no estuvo ahí Miquel Bassols, y él lo dice que no pudo estar y por eso escribió el libro para decir todo lo que no alcanzó, creo yo, a decir ahí, o todo lo que se movió en ese momento, yo creo que él hizo como una especie de testimonio, para decirlo de alguna manera, en la escuela. Toma como testigo a la escuela para contar justamente su experiencia
voy a decir su experimentación, pero para dar cuenta, porque dijo que estuvo 17 años en análisis con analistas diferentes que eran deleuzianos, lacanianos, freudianos, bueno, él lo comentó, está en el libro, digamos, ¿no? Y entonces él va dando como testimonio de todos esos puntos de no encajar, porque él habla de las cajas, ¿no? Que él pasa de una caja a otra caja, o sea, él no encajaba, y que su punto de arribo es un punto propiamente de invención, que es el punto de la somateca. Y ahí miren, pum, se queda. Y bueno, supongo que ya escribió un articulito en relación a Preciado y Orlán, dos analizantes e inventores, pues bueno, ya saldrá en la próxima revista de Factora, y bueno, sigamos conversando. Pero bueno, quise decir esas cosas como para ponerle, digamos, un toque de actualidad y darle algunos casos, digamos, ¿no? Donde los hombres salen del territorio de ser interlocutores válidos porque no menstruan, no se embarazan, no abortan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que quedan fuera, ¿no? Hay un rechazo, digamos, en ese punto. Bien, muchas gracias. Gracias, Jessica. O sea que no podríamos decir nada sobre este periodo porque nunca nos viene el periodo. Sí. Sí, bueno, eso forma parte del wokismo. No puedo hablar de esclavitud porque no soy negro. Yo puedo hablar de esclavitud a media porque soy medio morochito. Eres medio morochito, sí, yo también, porque soy medio indígena también. Hay algo que me parece interesante presente tanto en lo que trae de actualidad Jessica como en varias de las intervenciones anteriores de Sandra, que es que hay mucha tensión política, mucha tensión mucho debate acerca de los mecanismos de poder, mucho reflotar la forma Foucaultiana de pensar el poder, las estructuras de poder, etcétera, en estos momentos, muy rico realmente, pero que al mismo tiempo me parece que reintroducen como otra manera de ordenar el campo sexual, ¿no? Lo ordenan en términos de ciertos significantes amos, que son, por ejemplo, poderoso, desposeído, amo y esclavo, etcétera, que son formas clásicas, o sea, vuelve en algún punto a instalarse cierta forma clásica de organizar la sociedad, por más que parezca súper contemporánea. En definitiva, es en la forma de S1, S2 y el discurso del amo, si lo miramos a nivel estructural, ¿no? Entonces, es como si a partir de allí se volviera a organizar, por ejemplo, hombres y mujeres alrededor de explotados, explotadores, ¿no? O digamos, hay como un reciclado de formas antiguas de organizar la sociedad con términos que adquirieron ahora un nuevo valor, ¿sí? Pero que en definitiva son eso, ¿no? Como vuelven a establecer cierto binarismo, ¿sí? Aún en los movimientos que pretenden ir en contra del binarismo, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, dentro del movimiento trans también, ¿no? En esa intervención para el debate, por ejemplo, yo traía a colación el libro de Miquel Misé, que es un pensador, digamos, trans, sobre el movimiento trans, que tiene una posición, me parece, mucho más rica todavía que la de Preciado, y digamos, con el cual se puede dialogar también de manera muy rica, como lo he hecho, en verdad. Es un catalán, y realmente lo que dice, bueno, es que ha habido todo un dispositivo médico que se ha adueñado de la diferencia masculino y femenino para hacer de eco al movimiento trans y transformar eso en un negocio, ¿no? Es decir, que también este debate ha entrado no solamente en el mecanismo, la máquina de siempre del discurso del amo, sino también en el discurso del amo contemporáneo, es decir, el capitalismo, ¿no? Es decir, que hay otros ribetes para explorar la cuestión. Yo preferí centrarme más que nada en el tema de la diferencia sexual porque es el punto que nos toca como analistas, es el punto que vemos en la clínica, ¿no? Lo que vos traías, Gustavo, también, ¿no? Es así como lo vemos y no es necesario que haya ahí experiencias transexuales o de travestismo o de indefinición de género, de lo que sea, lo vemos todo el tiempo, ¿sí? La chica que decía, impactó, decía, hablando de un muchachito, un adolescente, decía, ese sí que es macho, porque usa aritos, ¿no? Y que
Porque había que poder tener los cojones suficientes como para enfrentarse a los padres y animarse a ponerse un arito cuando todo el mundo en esa época consideraba que era cosa de maricones, ¿no? Es decir, que hay algo donde van cambiando las formas, pero vuelven a restituirse ciertas formas de organizarse, aunque sea en pequeños grupos, para decir, bueno, esto es lo otro, etcétera, digamos. Así es. Pero son efectos de organización a partir de una diferencia única. ¿Sí? Y esto me parece lo rico, por eso mi única orientación acá es la botellita de Clay. Muy bien. Bueno, podríamos, si quisiéramos, continuar conversando y escuchándolos en un tema pues que seguiremos estudiando y con los elementos que podemos recoger hoy. Por lo menos la diferencia, la que sea, al parecer ayuda a ordenar, en principio, a tener algún ordenamiento. Muchas gracias a nombre de la NEL, Medellín, de la biblioteca. Gracias Sandra, gracias Gustavo, gracias Gerardo por esta conversación que espero que en otro momento podamos volvernos a encontrar para este y otros temas que podamos continuar trabajando. Y gracias a todos los que nos acompañaron, que no los vemos, pero ahí están y nos acompañan también con su escucha, su presencia. Y bueno, hasta una próxima vez entonces que nos encontremos. Una Juan, anotación. sí. Yo tengo la impresión, no solamente por la sensación que me queda del coloquio, sino por distintas otras razones, que esto parecería ser solamente la versión 1 de un coloquio necesario sobre el mismo tema. Lo digo así abiertamente ante el público, especialmente para los tres ponentes. Si eventualmente consideran la posibilidad de que tuviéramos un segundo encuentro, los tres o algunos de ustedes por lo menos, en una próxima ocasión que la acordaríamos posteriormente. Yo encantado. Sí, Medellín me gusto, gusta. claro que sí. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la acogida y gracias a Gerardo y a Sandra por su conversación. Y a Gracias Claudia a todos por por un su... debate muy rico, realmente. Muy rico. Gracias. Podemos abrir Muchas el gracias. micrófono para el aplauso, sí. No sé si están cerrados o abiertos. Sí. Bueno, muy amable por la invitación. Fue un gusto. Ya nos reencontraremos. Bueno, chao. Cuídate, Gerardo. Hasta la Igualmente, próxima. igualmente, buena noche. Un abrazo para Buenas todos. noches. Buenas Abrazo noches, para todos. gracias.